Son 5 ejes, aunque a usted le parezca mentira. 5 ejes para fundar la Segunda República Argentina. Primer eje: restaurar un Estado-nación soberano, que implica un Estado nacional que le garantice al pueblo argentino necesariamente un futuro positivo. Porque un Estado que no nos garantice un futuro positivo, que nos diga, no, el futuro va a ser cada vez peor, ese Estado es falso, es perverso y no sirve. Exigimos tener un Estado nacional soberano que nos garantice un futuro necesariamente positivo. Y ese Estado tiene que cumplir 3 funciones. En primer término, tiene que ser integrador, tiene que integrar todas las fuerzas dispersas que actúan en forma centrífuga dentro del cuerpo social argentino e integrarlas. ¿En pos de qué? En pos del bien común del pueblo argentino, en pos de ese futuro necesariamente positivo. Segunda pauta del Estado-Nación soberano, tiene que ser previsor, tiene que saber todo lo bueno que nos puede venir de adentro y de afuera para aprovecharlo, pero también tiene que entender todas las amenazas que nos vienen de afuera y conjurarlas. Porque en este mundo crecientemente peligroso están faltando recursos fundamentales como los alimentos, los recursos energéticos e incluso territorio. Y cuando entren en desesperación desde los grandes centros de poder y vean en la Argentina una solución para sus necesidades, usted señor, usted señora, ¿creen que van a venir a golpear la puerta y pedir permiso? Van a tomar mano militar y de prepo lo que necesitan. Y hoy la Argentina, debido a esa sucesión de gobiernos traidores que hemos tenido, no tiene capacidad alguna de defensa. Y cuando hablo de defensa no me refiero solamente a la defensa militar, territorial, me refiero a la defensa de un pueblo lúcido que entiende de qué se trata. Con lo cual, la previsión es una de las funciones fundamentales del Estado. Y la tercera condición de un Estado-nación soberano es: si integra las fuerzas dentro de su cuerpo social y prevé lo bueno y lo malo y lo va conjurando, tiene que conducir. Función del Estado es conducir. Es el timonel de esta gran nave que se llama República Argentina y lo tiene que conducir necesariamente hacia un futuro positivo. Por eso, primera medida, primer eje, restaurar el Estado-Nación soberano. Segunda medida, recuperar la moneda argentina, recuperar la moneda soberana. El Estado es la única entidad en cualquier parte del mundo que tiene un derecho y una obligación. Primer derecho: emisión de la moneda pública que no genere interés, y es un derecho monopólico. El derecho a emitir billetes argentinos es monopolio del Estado argentino. Cualquier otro que lo haga lo meten preso. Acá, en Argentina, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo. Y de la misma forma que tiene el derecho de crear moneda para financiar lo que es necesario y útil para el bien común, también a veces tiene la obligación de retirar moneda de circulación, hasta de quemarla, llegado el caso. Cosa que ningún individuo haría. Con lo cual hay que recuperar la moneda soberana. Es un tema complejo, pero de conceptos simples. No hay que hacer ni más ni menos de lo que han hecho las grandes naciones cuando enfrentaron crisis parecidas a la Argentina. Y me refiero a Estados Unidos, me refiero a Francia, me refiero a la propia Inglaterra y me refiero a Alemania, entre otras. O sea, financiar las necesidades del pueblo desde las instancias del derecho monopólico de emitir moneda soberana y no depender del monero privado bancario que cobra intereses, que es usurario, que viene con exigencias absolutamente perversas y que ha llevado al país argentino a una postración, y miren a dónde ha llevado el mundo hoy en día. Tercer eje: cuando se logró instalar ese Estado-Nación soberano, cuando se logró reactivar la economía con moneda soberana, ahí sí, el tercer eje fundamental: investigar a fondo y renegociar la deuda externa argentina, que, como decía hace algunos instantes, ha sido generada mayormente y se la puede rastrear a ese gobierno ilegal que usurpó el poder entre 1976 y 1983. Investigar la deuda externa implica saber exactamente qué le debemos, a quién y por qué. ¿Qué le debemos? ¿Cuánto? ¿A quién y por qué? Lo que son deudas legítimas las vamos a honrar. Los que son deudas dudosas las vamos a investigar. Y las que son deudas fraudulentas las vamos a repudiar. Y les garantizo que lo podemos hacer incluso según la propia legislación del mundo anglosajón, que define la deuda odiosa como aquella deuda ilegal e ilegítima generada por gobiernos ilegales como hemos sufrido nosotros. Le podría dar muchos ejemplos que escapan lo que es el ámbito de esta charla. Cuarto, tenemos que sanear las instituciones republicanas. Y sanear las instituciones republicanas implica deshacer ese mecanismo perverso que hace que la única manera que tienen los ciudadanos de ocupar los puestos de gobierno clave, presidencia, gobernaciones, intendencias, legisladores, senadurías, diputaciones, que la única forma de hacerlo es a través del dinero, en un partido político, dependiendo de mucha plata, muchas valijas con dólares, muchos sobres en el Senado. Hay que quebrar eso y que cualquier ciudadano argentino lúcido
pueda hacer sentir su voz en todo el país para que la población decida quién es el más apto para conducirlo y no que lo decidan los multimedios, que en definitiva ya sabemos cuáles son, no los voy a nombrar, pero están todos fuertemente influidos, inclusive financiados, controlados por los grandes bancos. Y el quinto eje, quizás el último, pero seguramente el más importante, es que tenemos que recuperar los valores. Y esto es muy simple. Las finanzas, el mundo del dinero virtual, tiene que estar subordinado a la economía, que es el mundo del trabajo, la producción, la creatividad, el esfuerzo diario de cada hombre y cada mujer argentina que se levanta para trabajar, para aportar lo suyo a la vida nacional. La economía, a su vez, tiene que estar subordinada a la política, porque la economía sí puede hacer lo que considere necesario para generar una utilidad, siempre en el ámbito privado. El Estado tiene que meterse lo menos posible, pero lo tiene que hacer subordinadamente a las políticas con mayúscula que emanan desde el Estado para lograr que el bien común del pueblo argentino y la defensa del interés nacional ante los peligros externos. La política, a su vez, no puede hacer lo que se le da la gana, tiene que estar subordinado a la cultura. ¿Qué es la cultura? La tradición de la nación argentina, su historia, sus valores religiosos. Este es un país que nació cristiano, no lo olvidemos, pluralista y tolerante respecto de las otras religiones, pero este es un país cristiano, salvo que la vasta mayoría decidiera otra cosa. Y a veces la política, desde luego, tiene que respetar lo que es la idiosincrasia de cada país. Les voy a dar un ejemplo simple. En la India la vaca es sagrada. En la Argentina la vaca es para comerla en un asado los fines de semana, los domingos. ¿Cuál tiene razón, cuál no tiene razón? No importa. En realidad, la cultura de la India y la política de la India tiene que respetar la cultura de ellos, que es distinta a la nuestra. La política nuestra tiene que respetar la cultura argentina, que dice que la vaca no solamente no es sagrada, sino que la carneamos para comer un buen asado los fines de semana. Y esa cultura, a su vez, tiene que estar subordinada, creo yo, y creo que esto es compartido por la vasta mayoría de los argentinos, a lo que voy a prudentemente definir como lo trascendente. Yo lo llamo lo trascendente, usted lo podrá llamar Dios, Jesucristo, Mahoma, no importa, cada uno tendrá su Dios. Yo lo voy a llamar lo trascendente. Y lo trascendente es reconocer intuitivamente que hay un orden superior en el cosmos y que solamente la intuición de ese orden superior de lo trascendente le da verdadero significado a todos los actos humanos, sean individuales y colectivos. Y me refiero muy especialmente a los colectivos. Cerrando, en conclusión, esta Segunda República Argentina se basa sobre un lema fundamental, que el bien común del pueblo está siempre por encima de los intereses y de los egoísmos individuales o sectoriales. Repito, el bien común está siempre por encima de los intereses particulares e individuales. Y la garantía de eso le corresponde al Estado Nacional. Si nosotros aceptamos este desafío que estamos lanzando, empezamos a trabajar por ello, por supuesto que es arriesgado, lógico, hay mucho riesgo, vivir es arriesgado. Refundar esta Segunda República Argentina tiene riesgo. Quizás haya caminos que haya que indagarlos, haya que investigarlos a fondo. Pero lo importante es saber que es posible y, mucho más importante, ya hoy, no solamente que es posible, sino que es absolutamente necesario. Por eso, la invitación nuestra, la convocatoria de este incipiente movimiento por la Segunda República Argentina es que nos pongamos de pie, que pongamos manos a la obra y que fundemos esa Segunda República Argentina auténticamente justa, libre y soberana.